Esta imagen nos rompió el corazón, la cual parecía representar el final de la historia de Cody Rhodes, un final amargo, triste y desolador. Sin embargo, el hijo de un plomero no se rendiría y tendría un año donde demostraría que él no estaba acabado y que no solo era una moda del momento. Él es la cara de WWE y esa historia de la que habla se haría aún más grande y significativa con el pasar de los meses, contando una historia interminable de dinastías, egos y ciclos sin fin en el wrestling. Tras haber fallado en conquistar el título universal e indiscutido de WWE en WrestleMania, la noche siguiente en Raw Cody retaría a Reigns nuevamente, y este se negaría, pero aceptaría una lucha tag team junto a Solo Sikoa. Cody debía elegir bien a su compañero, ya que si lograba hacerle el pin a Reigns, lo obligaría a tener una revancha. El elegido es la bestia Brock Lesnar, un oponente que Reigns nunca pudo vencer limpiamente. Todo parecía indicar que el plan de Cody rendía frutos, hasta que Brock Lesnar lo traiciona, y para definir los pensamientos de Rhodes serían más o menos algo así: ¡Mierda, mierda, 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 la puta madre! Lesnar no tendría piedad, destrozaría a Cody de diferentes maneras y no parecía tener fin la paliza. Al final, Cody se quedaba tendido en la lona, ahora estando aún más lejos de finalizar su historia, ya que un oponente más peligroso que el jefe tribal lo acechaba. Era la presa de la bestia. Tremenda cagada de Cody, se sabe que no debes de confiar en un blanco, no se crean. Rhodes estaba en un predicamento, ya que 2 noches consecutivas había fallado en cumplir sus objetivos. Y ahora, un hombre el cual se necesitó toda una facción para poder vencerlo, lo acechaba. Ahora, la pregunta era: ¿puede la pesadilla americana lograr lo que el jefe tribal no pudo? Tras el ataque, Cody daría una promo realmente humana, en la cual confesó 2 cosas, una de manera expresa y otra de manera indirecta. Primero reconoció los logros de la bestia, ser un 2 veces NCAA Champion, un UFC Heavyweight Champion, WWE Champion y Universal Champion, aceptando que es impresionante, siendo un peleador y depredador nato, que ni los mejores han domado, y acepta que tiene miedo de él, pero que no huye de las peleas. Está asustado, mas no intimidado. Pero retar a Lesnar y perder podría arruinarlo. Ya ha pasado con muchos otros, y perder combates importantes seguidos podría ser el fin de su ascenso y de su carrera. Pero aún así, retó a Lesnar en Backlash a una lucha, demostrando en las semanas siguientes que estaba preparado para arriesgarlo todo, dominar su miedo y enfrentar a la bestia. La lucha de Backlash reflejó el estado mental de Cody, su desesperación de terminar con Lesnar rápido y no perderlo todo si era derrotado, atacando sin sonar la campana siquiera, utilizando la brutalidad a ambas partes. Lesnar quería destruir a Rhodes y este último tenía que ser más listo para inmovilizar a la bestia. La sangre corría, el dolor era cada vez más grande, pero las voluntades no cedían, y con un roll-up, Cody vencía a Lesnar. Un milagro había ocurrido. Tras vencer a la bestia, Rhodes participaría en el torneo por el World Heavyweight Championship. Sin embargo, la bestia aparecería y destruiría a Rhodes nuevamente, costándole su oportunidad titular. La realidad es que Lesnar no estaba satisfecho. No sentía que lo habían vencido y Cody lo sabía. Había ganado la lucha, pero en realidad fue por suerte o astucia. En realidad no sabía. Pero solo ganó la lucha, mas no conquistó al depredador. La bestia lo cazaría e incluso le provocó una lesión en su brazo, dejándolo indefenso, quedando muy satisfecho con su accionar, burlándose de Cody Lesnar. Pero este, lastimado y con miedo, saldría a confrontarlo, arriesgando aún más su integridad, pero quería demostrar que no era una presa, que sí tenía miedo, pero no estaba intimidado, ¡demonios! Lesnar le lastimó aún más el brazo. El intenso dolor se reflejaba en los gritos de Cody, pero aún así su voluntad no flaqueó y se enfrentó a Lesnar. Sin embargo, en Night of Champions su miedo se manifestó aún más y pudo notarse en cómo era más cauteloso y menos decidido. Lesnar se vio superior en todo momento contra Lesnar,
Cody estaba en modo desesperación, lo cual no sirvió ya que Lesnar lo atrapó en la Kimura Lock. Cody solo gritaba, pero algo pasaba. No se rendía. A pesar del dolor, no renunció y daría pelea hasta el final. No se rendiría ante el depredador. No se dejaría cazar, ya que nunca se rindió y se desmayó. La cara de Lesnar lo decía todo. Había ganado, mas no vencido la pesadilla americana. Tranquilos. Con el miedo de Cody habiéndose disipado, dándose cuenta que estaba al nivel de Lesnar, que no pudo romperlo. Y Lesnar, con una presa tan difícil, estaba más desatado que nunca. Ambos en su 100%. La bestia trataría de doblegar a Rhodes, atacándolo incluso frente a su madre para desmoralizarlo. Sin embargo, Rhodes se mofaría de esto, ya que su madre había visto cosas 100 veces más violentas en la época de su padre Dusty Rhodes, teniendo un brawl con Lesnar posteriormente, donde a pesar que Lesnar lucía muy superior y recibía otra paliza, Cody se levantó. Cada vez, no importaba qué hiciera Lesnar, Cody se levantaría, sin miedo, con su voluntad fuerte y sabiendo que esto solo era un capítulo en su historia, se enfrentó a Lesnar en SummerSlam. La lucha fue una paliza para ambos luchadores. Si bien Lesnar tenía la ventaja física, Cody era inteligente y no le seguía el juego a Lesnar. Aún así, este era despiadado y disfrutaba de lastimar a Rhodes, controlando la mayor parte del encuentro. Pero esa confianza lo hacía cometer errores, dejando espacio para ser debilitado poco a poco e incluso recibiría su propia llave, la Kimura Lock. No importaba cómo golpeara a Cody, este se levantaba. Y tras 3 Crossroads, Cody vencía a la bestia encarnada. La presa cazaba al depredador, con ambos estando satisfechos y con respeto mutuo. Se abrazaban. Cody logró lo que Reigns nunca pudo, vencer a Lesnar y ganarse su respeto. Pinche saga más épica, mi perro. Esto le brindó una confianza renovada a Cody Rhodes. Porque seamos realistas, realmente Roman Reigns nunca ha vencido a Brock Lesnar de manera limpia, ni siquiera en su etapa más poderosa como The Big Dog. Por lo que supo que no era imposible vencer al jefe tribal. Sin embargo, había un gran problema. Una de las grandes familias del wrestling atacaban. Tras demostrar una voluntad de hierro, Cody, como la cara principal de Raw, tendría que encargarse de uno de los grandes males del programa, el Judgment Day, participando en la lucha War Games de Survivor Series junto a Seth Rollins, Sami Zayn, Jey Uso y Randy Orton, contra toda Judgment Day, la cual terminaron ganando. Sin embargo, esa noche el infierno se congelaría y CM Punk regresaba a la WWE. Las cosas se complicaban para la historia de Cody. CM Punk dejaría en claro su intención de él mismo concluir su propia historia, llegar al main event de WrestleMania, y para eso tendría que ganar el Royal Rumble de 2023. Aunque deseaba tener un careo con la mayor estrella del momento, Cody Rhodes. En Raw, ambos saldrían ante un público dividido y lo que parecía una conversación amistosa entre alguien que fue un mentor y guía y su alumno, se convertiría en una declaración de intenciones, con Punk acusando a Cody de ser un niño nacido en cuna de oro, siendo todo lo contrario a su padre, el sueño americano, siendo quien se parece más a su padre, el mismo Punk. Y este, siendo una estrella más grande, le robaría su lugar a Cody, justo como The Rock le robó su lugar en el main event de WrestleMania en 2013, con Rocky apareciendo de la nada y retando a Punk por el título de la WWE, incluso reiniciándose el combate a pesar de haberlo ganado ya. Todo ventajas para alguien que solo vuelve para robarle a los más jóvenes su lugar, quienes se rompen el trasero por la empresa, destruyendo el sueño de Punk en 2013. Y sí, tenía que hacer lo mismo que un egomaníaco como Dwayne Johnson lo haría. Cody sonríe y hace referencia a la Pipe Bomb en el 2011 de CM Punk, diciendo que en realidad quien es más CM Punk es el mismo Rhodes, de que a diferencia de él, que cayó en promesas vacías, él sí se fue de la empresa. Luchó desde lo más bajo frente a 50 personas y comenzó un ascenso por su cuenta sin ninguna plataforma, siendo campeón de Ring of Honor en New Japan Pro Wrestling, llevando el Bullet Club a su auge de popularidad y formando una exitosa empresa. Finalmente, Punk solo hizo amenazas y regresó a la semana a la compañía, mientras que Cody sí se fue,
y volvió más fuerte, cimentando un legado parecido al de su padre. Al final, ambos quedaron como finalistas en el Royal Rumble, con Punk diciendo que no vino a perder contra el pequeño niño de Dusty. Pero Cody estaba más allá de solo ser ese chico que Punk apadrinó en OVW. Era Cody Rhodes, la pesadilla americana, y eliminó a Punk ganando el Rumble. Un obstáculo más superado, un capítulo más cerrado, dejando en claro sus intenciones apuntando a Roman Reigns, amenazando al rey de quitarle su corona. Todo parecía viento en popa. Ni siquiera Seth a la noche siguiente tratando de persuadir a Cody lo haría dudar. Él quería ganar lo que su padre no pudo, el título de la WWE. Pero la familia real de WWE detrás de la McMahon, los Samoan Dynasty, tratarían de mantenerse en la cima. En SmackDown, Reigns saldría a escena, llamando a Cody, increpándolo por volver a intentar lograr lo imposible. Sin embargo, Cody, con una cara que se notaba que no decía ninguna de las palabras que venía del corazón, y lo decía a partir de la duda y que estaba forzado a la chingada, Cody diría que él finalizaría su historia, solo que no sería en WrestleMania. El grandioso volvía a la WWE de repente, a retar al campeón de WWE, robándole el lugar a la estrella más popular del momento. La realidad es que Rock llegó a la mesa directiva de TKO, la empresa matriz de WWE. La familia real segundona era ahora más poderosa que los McMahon, por lo que con su nuevo poder presionó para luchar en WrestleMania contra Reigns y salvar el evento, debido a las lesiones de Rollins y CM Punk, por lo cual Cody sería llamado y conversaron con él para aceptar ceder su lugar y luchar contra Rollins en WrestleMania. Cody cedió debido al respeto que le tenía a Johnson y la relación que tenía con su padre, pero en su cara se reflejaba tristeza y una gran frustración por ser obligado a ceder ante la dinastía samoana. El Dream Match se daría: The Rock vs Roman Reigns, una batalla generacional esperada durante años, la cual en realidad ya nadie quería ver. Ya que en el evento WrestleMania XL Kickoff, Roman Reigns y The Rock tendrían un careo, en el cual Rocky recibiría unos tremendos abucheos, algo no visto desde 1996. Este dejaría su faceta amigable y queda bien, dejando ver al egocéntrico Dwayne Johnson, proclamando esta como la lucha más grande en la historia de WrestleMania, con los dos luchadores más grandes de la historia de la dinastía samoana, la más importante en todo el wrestling, mostrando un árbol genealógico con todos los miembros de la familia samoana. Todo parecía indicar que estaba sellado el destino. Wrestling has more than one royal family. Hasta que Cody interrumpió y finalmente tomó su decisión. Aquel que lleva en su espalda el legado de una de las grandes familias reales del wrestling y que incluso es más grande que la samoana. Tal vez no por cantidad de miembros, sino por aportes. La familia samoana, si bien es grande, realmente siempre ha sido dentro del hermético universo de la WWE, siendo protegidos por la compañía y dándoles facilidades al ser una cantera de grandes talentos. Pero nada más. Comparado con la familia Rhodes es nada. Dusty fue el booker de múltiples territorios de la NWA, llevando a WCW una de sus épocas doradas gracias a sus grandes ideas, como la invención del evento del Great American Bash, Halloween Havoc, darle nombre al evento Starrcade, poniendo los cimientos de cómo se organizan los shows modernos del wrestling, inventar la lucha War Games, ser múltiples veces campeón mundial. Mientras que por el otro lado, Cody Rhodes fue un gran factor para que las independientes llegaran a un punto de popularidad nunca antes visto, demostrando que te puedes hacer un nombre por tu cuenta, además de fundar una empresa que en muchos ámbitos se puede comparar en grandeza con la WWE, All Elite Wrestling. En realidad, los Rhodes han aportado y cambiado el panorama del wrestling en varias generaciones, por lo que una lucha entre la dinastía samoana y la dinastía Rhodes es más grande aún, que una donde el ego de un hombre debe ser saciado. Se suponía que sería un video corto, mierda.
Parece que la cosa es más grande que solo terminar la historia de Cody. Ahora es una batalla de legados, dinastías, egos y ciclos sin fin. Y por sorprendente que parezca, no me refiero a que la gran estrella se robe el foco de la estrella más joven, sino que a esas que han cambiado el panorama del wrestling para siempre. Miren, cada 10º WrestleMania tiende a ser muy significativo, ya que parece ser que un ciclo se repite una y otra vez, y aquel eslogan de WrestleMania 20 se vuelve realidad, donde todo comienza de nuevo. Esto por dos factores. El primero es uno muy curioso, ya que siempre hay 3 retadores con características muy específicas cada uno. El campeón imbatible. En WrestleMania 10 teníamos a Yokozuna, quien era el campeón de la WWF, quien había dominado incluso al mismísimo Hulk Hogan, siendo un heel imponente y casi imbatible. En WrestleMania 20 tendríamos a Triple H, que gracias a su gran estrategia y su facción Evolution, se había mantenido en la cima de Raw durante 2 años. En WrestleMania 30, Randy Orton, quien tras venderse a la autoridad, estos lo protegerían de perder su campeonato, ya que era lo mejor para los negocios. Y en WrestleMania 40 tenemos a Roman Reigns, quien con más de 1000 días como campeón ha dominado WWE como ha querido, gracias a la enferma lealtad de su familia, asegurándose de no luchar lo más que se pueda. Por otro lado, tenemos al elegido repudiado. En WrestleMania 10 sería Lex Luger, quien parecía la elección correcta al haber prácticamente reemplazado a Hulk Hogan como héroe americano, pero siendo rechazado por ser una mera copia de este. En WrestleMania 20 sería Shawn Michaels, quien mantenía una intensa rivalidad con Triple H, pero ya estaba cansando a los fanáticos y querían algo fresco y nuevo. En la edición número 30 sería Batista, quien tras 4 años hacía su triunfal regreso en el Royal Rumble, el cual es odiado por todos porque no participó Daniel Bryan, siendo Batista. Y este año siendo The Rock, quien tras una época dorada en el cine, comenzó a ver su popularidad caer y ver sus proyectos siendo fracasos de taquilla. Y tras fallar en adueñarse del universo cinemático de DC con su horrible película Black Adam, y con malas prácticas, regresaba al wrestling para no perder popularidad. Y finalmente, tenemos al Fenómeno. En la 10ª edición sería Bret Hart, quien con trabajo duro se ganó el cariño del público y con sus grandes valores marcados los cautivó. En la 20ª edición sería Error 404, quien demostró que los luchadores pequeños podrían ser main eventers, destruyendo los prejuicios del negocio. En la 30ª edición sería Daniel Bryan, quien gracias al público se le permitió tomar su legítimo lugar en WrestleMania, dando poder a la gente. Y en esta edición es Cody Rhodes. Tras haber dado su lugar a Rocky, estaba desanimado y lleno de frustración. No sabía si hizo lo correcto, pero aún podía luchar contra Seth Rollins por el título mundial pesado. Pero, ¿eso lo llenaría o solo lo usaría como premio de consolación? Necesitaba respuestas y vendrían de una fuente inesperada. Los fanáticos de WWE le darían más de 400,000 dislikes al video donde él le daba su lugar a Rocky. Además que el hashtag WeWantCody inundaría el internet, incluso en fandoms ajenos al wrestling. Además, las ovaciones a Cody eran estruendosas y los abucheos a Rocky y Reigns eran demasiado notorios en las arenas. No era algo de internet, era algo real. Esa frustración de los fanáticos que The Rock interrumpiera una historia tan épica como la de Cody, solo para saciar su ego en un deporte que ya no lo necesita y que más bien él necesita al wrestling. Además, Drew McIntyre le diría que no deje que The Rock le quite sus sueños, su oportunidad de finalizar su historia, que no le falle a los fanáticos, no le falle a su dinastía y menos a sí mismo. Por todo esto, Cody aparece en la conferencia y reclama su derecho de derrotar a Reigns por el título de la WWE en el main event de WrestleMania, para el disgusto de Rocky, queriendo esconder su herido ego tras una pantalla de defender a su familia, abofeteando a Cody, pero este no le importa y su decisión es firme. Además, es seguro que Cody finalizará su historia, y la historia que se ha repetido cada 10 WrestleManias. El Fenómeno se llevará a la gloria, cambiando el panorama del wrestling para siempre. Una historia interminable.
Roman Reigns se ha convertido en el rey de WWE, reinando con puño de hierro mediante la inteligencia, el terror y la manipulación, logrando gracias a su facción de Bloodline amasar un reinado de más de 1000 días. Sin embargo, un reinado e historia tan largos no han sido perfectos y hemos podido presenciar como un hombre que lucía como el mismísimo rey Salomón, lleno de sabiduría, cae en la depravación, convirtiéndose en un tirano cada vez más errático, provocando su propia caída. Cuando Roman Reigns regresó en 2020 a la programación, era evidente que algo había cambiado en él. Ya no era el mismo fracaso de babyface cara de la compañía que nunca logró que los fanáticos lo aceptaran. Era diferente. Su tema de entrar era el mismo, su vestimenta era casi igual, pero tenía una filosofía nueva: destruir a todos y vete. Así como los reyes cuando conquistan nuevos territorios tras haber infundido el miedo mediante su poder, se van, pero nadie duda de su hegemonía. Roman decidió aceptar su destino de ser la cabeza de su familia, una de las familias reales del wrestling, la samoana, convirtiéndose en el Tribal Chief. Sin embargo, la responsabilidad que le caería encima era dura, por lo que necesitaba a alguien sabio que lo aconsejara. Paul Heyman se convertiría en su consejero especial, dándole las mejores estrategias para conquistar un territorio que se ha resistido a él, la WWE, usando un vacío legal para luchar por el título universal, pero solo llegando al final de la lucha, tras que sus oponentes ya se habían destruido, solo para ganar el título y reclamar su corona. Reigns se convirtió en el jefe tribal, la cabeza de la mesa, el rey de WWE. Roman construía su imperio con puño de hierro e inteligencia. Sin embargo, un rey no debe mancharse las manos todo el tiempo, por lo cual necesitaba súbditos que lo hicieran por él, y él sabía quiénes quería junto a él, uno de los mejores tag teams del mundo. Jey Uso regresaría a SmackDown ganando una fatal de 4 esquinas para convertirse en el contendiente número 1 al título universal de Roman Reigns. Sin embargo, Roman en otro tiempo se hubiera alegrado por su primo, pero ahora menospreciaba a Jey, considerándolo indigno para luchar por el título, ya que no podría cargar con la responsabilidad de alimentar a su familia. Él no podía ser campeón mundial. Jey no se doblegaría y le diría que se equivocaba, que él sentía que tiene razón solamente porque siempre fue considerado para la grandeza, mientras que él muchas veces no sabía cuál de los dos gemelos era. Roman, ante esta osadía, atacaría a Jey y sellaría su lucha. En Clash of Champions, Roman y Jey se medirían en un combate en el cual Roman demostró su poderío, mientras al menor de los Usos demostró una voluntad inquebrantable. Roman trató de quebrarlo física y mentalmente. Dominaría a Jey, pero este no se rendiría. Sin embargo, Jimmy Uso lanzaría la toalla para parar la lucha, aunque Roman sabía que había avanzado en su objetivo. Roman continuaría con su manipulación al cuestionar a su primo si le importaba más el título que el bienestar de su familia, dándole otra oportunidad titular, para que de esa manera los Usos dejaran de irrespetarlo y lo reconocieran como su jefe tribal, pactándose una I Quit Hell in a Cell match. Lo sé, es una lucha customizada de WWE 2K, siendo aún más brutal que la lucha anterior. En esta, Roman deseaba finalmente destruir el espíritu de Jey, demostrándole que no estaba a su nivel. Sin embargo, este resistía y resistía, pero Roman tenía un plan. Cuando estaba a punto de acabar con Jey, Jimmy entraría y le suplicaría que parara. Roman lloraría al ver cómo lastimaba a su familia. Aún quedaba un poco del viejo Roman, pero ya no podía parar. Le aplicó su guillotina, el arma de los reyes, a un lesionado Jimmy, y con Jey abatido, finalmente se rompe y se da cuenta quién es el Tribal Chief, como lo reconocieron los ancianos de Samoa. Todo el daño psicológico y físico tuvieron frutos. Jey Uso se unía a Roman y se convirtió en la mano derecha del rey. Con su primer súbdito enfrentaría a Kevin Owens, quien él consideraba que respetaba a su familia, luchando en 3 ocasiones distintas: en TLC, en una Tables, Ladders and Chairs match, en una Steel Cage match y en una Last Man Standing match en Royal Rumble. Luchas en las cuales Jey Uso jugó un papel determinante en mantener la corona de su rey, arriesgando su integridad. Pero ahora se acercaba WrestleMania 37, el evento donde muchos monarcas han caído, y vaya que estaba en peligro Roman, ya que Edge lo había elegido tras haber ganado el Royal Rumble de 2021,
y Daniel Bryan logró inmiscuirse en la lucha tras las injusticias que sufrió de su parte. El Rey podría ser decapitado, dándose una triple amenaza excelente en WrestleMania, con Edge aprovechando lo que podría ser su última gran lucha titular, y Bryan demostrando por qué es uno de los mejores del mundo. Mientras que Roman luchaba inteligentemente, dejando que sus adversarios que se odiaban se lastimaran y atacando de manera oportuna, sabiendo que Jey Uso estaría listo para evitar que perdiera su título, para finalmente cubrir a ambos y ganar. Roman cada vez más consolidaba su hegemonía, estrenando un tema de entrada nuevo, venciendo a Bryan y sacándolo de WWE. Además, venció a Cesaro en Backlash, y de nuevo su oportunidad de crecer, su corte real aparecía. Jimmy Uso volvería, sin embargo este cuestionaba los métodos de su primo, tratando de separarlo de Jey. Reigns estaba seguro que Jey Uso no dudaría y sería leal a él, pero en realidad sí lo hizo. Apareciendo el problema, el más grande problema de The Bloodline: los vínculos verdaderamente fuertes entre personas, ya que los lazos que construye Reigns es mediante el miedo, manipulación y brutalidad, mientras que el vínculo entre los Uso es uno cimentado entre el amor de hermanos y el respeto. Roman tenía problemas de lealtad, pero sabía que podía usar ese vínculo a su favor. Jimmy cuestionaba si Roman de verdad hacía todo por beneficio de su familia o usaba a su familia para beneficiarse. Jey se hartaría y los dejaría pelear, pero Roman convencería a Jimmy de unírsele, al decirle que todo lo que hace es porque desea que tengan éxito juntos, de una manera muy paternal. Además, Jey le lavaría el coco a su hermano, convenciéndolo que lo mejor era unirse a Roman, usar sus métodos y así serían imparables. Además, al ver cómo Roman neutralizó a Rey Mysterio, no le quedó duda de la fuerza del jefe tribal, reconociéndolo finalmente. Así se formó una de las facciones más dominantes en la historia de WWE. Sí, porque andar de montoneras en los putazos hace las cosas más fáciles, ¿verdad? Pero, bueno, Roman Reigns estaba bastante confiado y seguro con su nuevo grupo. Pero ahora las verdaderas amenazas aparecerían. Ecos del pasado que venían persiguiendo a Reigns para destruirlo. Sin embargo, ahora era un hombre diferente y que no le quedaba ningún tipo de escrúpulo. Todos los reyes deben mantener una imagen de poder y prestigio. Se vuelven símbolos de su país y su gente, pero los iconoclastas destruyen el significado de sus símbolos. Edge tomaría este rol para destruir a Roman y el legado de su familia, difamando el nombre del rey, luchando en Money in the Bank con un Edge desesperado por vencer al Tribal Chief lo más rápido posible, para no dar tiempo a los Usos de intervenir, y también que su edad no fuera un factor. Aunque Seth Rollins sería el factor determinante aquí. Puto Rollins, te amo, odio, cabrón. Roman vencería y proclamaría su supremacía, hasta que un eco del pasado atacaba. John Cena, el hombre que le propinó la más grande humillación de su carrera, el recuerdo perpetuo de cómo fracasó en convertirse en la cara de la compañía, el hombre al que logró vencer en el ring, pero que nunca pudo reemplazar. Sin embargo, esta vez es diferente. La WWE no necesita un superhéroe acabado. Roman ya no era el mismo joven incapaz de dar una promo, ahora era un rey, y para quedarse en el trono estaba dispuesto a todo. Roman humillaría a Cena para quitarse ese peso, enfrentándose en SummerSlam, con Roman controlando y ridiculizando a John en todo momento. No se trataba de ganar, se trataba de borrar una mancha en su historia. John tendría poca ofensiva y a diferencia de 2017, en ningún momento parecía que podía vencer a Reigns. Con este último finiquitándolo, destruyendo el símbolo del fracaso del Tribal Chief. Así solidificaría su imagen como Tribal Chief al vencer al más grande de la historia. No quedaba nadie, había vencido a los más grandes. Hasta que un eco aún más aterrador lo alcanzaba. La bestia encarnada Brock Lesnar fijó a su nueva presa. Un hombre que nunca lo había vencido. El rey era la presa de la bestia. En muchas historias, los monarcas son devorados por bestias, y parecía que sería el caso aquí también, ya que Roman nunca había podido vencer a Brock de manera limpia. Es más, siempre recibió palizas, aprovechando distracciones o factores externos para tomar ventaja. Pero en sí, Roman siempre lució débil ante Lesnar. Es más, nuevamente surgirían problemas de lealtades, ya que su consejero especial Paul Heyman era el manager y prácticamente mejor amigo de Lesnar.
teniendo un gran dilema de a quién elegiría servir, a su amigo o a su rey. En SmackDown, Lesnar revela que Paul sabía que él estaría en SummerSlam y no se lo dijo a su rey. Esto fragmentó la relación, ya que Heyman no sabía a quién apoyar. Vaya drama más intenso que telenovela turca, ¿eh? En Crown Jewel se enfrentaron en una lucha bastante intensa e igualada. Roman le dio bastante pelea a la bestia, pero este resistía y su apetito por la violencia crecía, llegando al punto donde ambos estaban en el suelo, y Heyman, sin poder decidir, lanza el título al medio del ring, con Roman sacando ventaja y ganando. Pero aún así, sabía que Heyman no le era leal, por lo que le recriminó por qué protegió a su amigo de él, y la respuesta de Heyman quebró al jefe tribal mentalmente. Te estoy protegiendo a ti de él. Roman ataca a Heyman y su caída a la depravación continuaría. Reigns sabía que Lesnar volvería, por lo que tenía que asegurarse que no pudiera volver a retarlo. Heyman tenía razón, pero primero tenía que enfrentar a Seth Rollins en Royal Rumble, quien atacó la mente de Roman al usar la indumentaria de The Shield y su música, permitiendo a Rollins dominar a Reigns gran parte del encuentro, llevándolo a descalificarse con tal de no perder el campeonato. Más adelante en la noche interfirió en el combate entre Lesnar y Lashley, revelando la traición de Heyman y su unión con él, costándole el título a la bestia. Por fin se había librado de la bestia, no es cierto. Lesnar ganaría el Royal Rumble de ese año y posteriormente ganaría el título de la WWE en Elimination Chamber. Me salió mago el güey. Y bueno, Lesnar retaría a Reigns y se medirían en la llamada más grande lucha en la historia de WrestleMania. Lesnar y Reigns lucharían en un combate que se sintió extraño. El jefe tribal aún lo recorrían las palabras de su consejero, por lo que no se valió de su poderío para ganar, sino de su facción, las trampas, y en realidad fue una victoria bastante digna para un tirano. Roman se había convertido en el campeón universal e indiscutido de WWE. Además, los Usos también se convertirían en campeones indiscutidos en parejas. Parecía que nada podía detenerlos, hasta que un factor desequilibraría todo en The Bloodline. Y no fue un hombre superpoderoso, en realidad fue un simple vagabundo. Sami Zayn se acercaría a nuestro rey. Deseaba entrar a la isla de la relevancia, haciendo todo lo posible con tal de ser aceptado, pero al no ser samoano no lo consideraba digno, la mano derecha del rey. Pero Heyman y Jimmy les caía bien porque los hacía reír. Además, al ayudarlos en sus combates y sacrificar su cuerpo, sería aceptado poco a poco por The Tribal Chief. Aunque Lesnar no se había rendido y tras defender su título ante Riddle, sería atacado por este pactando una lucha en SummerSlam, una Last Man Standing Match para cerrar 7 años de historia. Roman estaba preocupado, muy apenas pudo vencer a Lesnar en condiciones normales en WrestleMania. Ahora, en una situación donde todo valía, no sabía a qué extremos podía llegar, pero tenía su grupo. Aunque, ¿este sería suficiente? ¿Acaso podría ponerse de pie por su cuenta si era necesario? La lucha fue completamente surreal, con Lesnar apalizando a Roman y este resistiendo como podía. Incluso se llegó al extremo de usar una excavadora para levantar el ring. Pero aún así, The Bloodline se las arregló para lograr enterrar a Lesnar y así no pudiera levantarse la bestia. Finalmente, fue domado, pero el rey cada vez lucía más débil. Ya no era el poderoso hombre que casi nadie podía vencer. Ahora dependía tanto de sus lacayos debido a que en su mente temía perder su corona, lo único que lo validaba como jefe tribal. Roman ahora tenía como retadada a Drew McIntyre y estaba bastante confiado en un inicio, ya que había logrado vencerlo en Survivor Series del 2020. Sin embargo, tras una demostración física por parte del guerrero escocés, Reigns se dio cuenta que no estaba a su nivel, y esta vez no podría contar con The Bloodline ya que habían sido neutralizados. Roman estaba en un predicamento. Entraba a un territorio enemigo. La gente de Drew lo rodeaba como un castillo rodeado por cientos de guerreros comandados por Drew McIntyre. Todo parecía perdido. Reigns se aferraba con cada fibra de su ser a su corona, mientras que Drew estaba cada vez más cerca de cortarle la cabeza al rey, destronarlo, de quitarle lo más preciado para él. Sin embargo, Roman se preparó y trajo a su primo Solo Sikoa de NXT, ayudándolo a retener, deteniendo el asedio.
Tras esto, Roman aceptaría a Sami Zayn y lo nombraría como uso honorario. Sin embargo, Roman se sentía un poco humillado por cómo las cosas habían salido en Reino Unido. Y esa humillación sería aún peor debido a que en Crown Jewel se enfrentaría al youtuber y boxeador Logan Paul, el cual estuvo muy cerca de vencer a Roman en varias oportunidades. Esto lo quebró completamente, ya que no podía aceptar que era débil, que no podía valerse por sí mismo, ya que si no era poderoso, no podía seguir infundiendo miedo y respeto en sus lacayos, y podrían traicionarlo. Roman comenzaría a tener un comportamiento errático y sensible, acusando a Sami Zayn de querer traicionarlo con tal de proteger a su amigo en War Games. Aunque Sami demostró su lealtad al darle en sus tesoritos a Owens, quien es su hermano, dándole la victoria a The Bloodline. Roman aún así no confiaba en él. Además, gracias a esto, Jay aceptó a Sami en el grupo. Todas las vivencias hicieron que se construyera un vínculo especial entre ambos. Roman dudaba de su lealtad, por lo que programaría una corte tribal en contra de Sami Zayn, dirigida por su consejero, presentando pruebas de su traición. Roman le daría la oportunidad de hablar a Zayn y este ni siquiera se defendió. Esto enfureció a Roman, ya que el accionar de Sami demostraba que no le temía, y por eso se sintió irrespetado y escupido en la cara, que no fuera lastimado. El vínculo entre ambos hizo que Jay ya no le temiera a Roman y lo desafiara, no quedándole opción más que declararlo inocente. Pero esto había destruido a Roman y haría que su comportamiento fuera aún más inestable y violento, y atacó por la espalda a Reigns. La cara del rey lo decía todo, había caído en la completa depravación. El miembro más débil del grupo no le temía. ¿Qué sería de los otros? Aparte, Jay se iría y prácticamente dudaría si quedarse en The Bloodline o no. La relación que creó con Sami era inquebrantable y más fuerte que la que tenía con su rey. Roman trató de destruir a Zayn desesperadamente, pero no lo logró. Estaban igualados y de hecho en Elimination Chamber tendrían una lucha bastante igualada, con Zayn comiéndole terreno a Roman mientras avanza el encuentro, llegando al punto en que se notaba que si no fuera porque Jay distrajo a Zayn, Roman hubiera perdido. Ahora tenía frente a él a Cody Rhodes, el ganador de la batalla real de ese año. Sin embargo, Roman estaba desesperado, ya que su reino se caía a pedazos. Ordenó a Jimmy convencer a Jay de volver. Además, tenía que preocuparse debido a que Cody deseaba terminar su historia y no estaba seguro si podría vencerlo. Sin su facción, estaba en una carrera contra el tiempo a WrestleMania. Aún así se jactaría de Cody, remarcando cuántos títulos mundiales ha ganado, cuántos WrestleManias había protagonizado. Pero en cierto modo se decía eso para validarse, se decía eso para convencerse que era poderoso, que es el rey de WWE. La lucha en WrestleMania 39 fue épica. No solamente reflejaba la intensidad y espíritu de Rhodes, sino también como Roman era incapaz de mantener el ritmo muchas veces. Se sentía acorralado y solo obtenía control gracias a Solo Sikoa. Incluso ya tenía el culo en la mano cuando Owens y Zayn acabaron con los Usos y con él. Pero gracias a Solo Sikoa pudo retener muy apenas. Esta noche marcaría a Roman Reigns de una manera bastante dura, ya que se había dado cuenta que no estaba al nivel, por lo cual, cuando negoció su nuevo contrato, él se aseguró de no tener tantas apariciones y por tanto no tendría que defender su título tan seguido. Sin embargo, a pesar de tener a The Bloodline al completo, ya estaba bastante fragmentada, por lo cual su comportamiento se volvió aún más errático y violento e inestable, lo cual lo llevó a perder aquello que es más importante para un rey que su corona. Los Usos entraron en una espiral de derrotas, de hecho le dedicarían una lucha a Reigns, la cual perdieron. Esto no cayó en gracia del jefe tribal y se sintió humillado, por lo que él haría lo mismo, al empujar a Jimmy y obligarlos a disculparse. Además, él junto a Solo Sikoa retarían a Zayn y Owens por los títulos en Night of Champions, tratando a los Usos como basura, prácticamente despreciándolos, por no ser útiles. Reigns y Solo lucharían en el main event, dejando que Solo prácticamente sea quien lleve el peso del combate, apareciendo cuando era necesario. Quería vengarse de Sami Zayn, quería destruirlo, sin embargo los Usos interferirían y por un error patearían a Solo. Roman les recriminaría esto y empujaría a Jay. Jimmy, harto de ver cómo humilla a su hermano, lo patea y así los Usos abandonan The Bloodline. La inestabilidad de Roman había provocado que perdiera a sus súbditos. ¿Qué es un rey sin personas a quienes gobernar? ¿Qué es un rey sin su gente? Roman trataría de infundir miedo en ellos, pero para este punto sabían que Roman ya no era tan poderoso.
por lo que lo enfrentaron en Money in the Bank en una lucha en parejas. La realidad es que estaban en la especialidad de los hermanos. Si bien Roman y Solo se compenetraban bien, no se comparaba la sinergia entre los hermanos Uso, lo cual los llevó a llevarse la victoria. Pero no solo eso, Jay le hizo el pin a Roman, ganando así una oportunidad titular. Roman no podía creer que había perdido tras casi 3 años, no había perdido una sola lucha. Había sido invencible y dominante. ¿Por qué no podía vencer a quienes se supone que están debajo de él? Esto sacó el lado más tirano de Roman. Sabía que los Usos eran poderosos juntos, pero ¿qué tal separados? Por lo que ordenó lesionar a Jimmy Uso con tal de dejar solo a Jay. Además, infligió mucho más que dolor físico, también psicológico en Jimmy, logrando manipularlo para que traicionara a su hermano. Jay y Roman luchaban no solo por los títulos, sino también por el título de jefe tribal, ser el rey en SummerSlam. Se enfrentaron en un combate tribal, dándose con todo lo que tenían, destruyendo sus cuerpos hasta que no podían más. Roman estaba en modo desesperación, no podía dejar tendido a su primo porque su mano derecha era tan fuerte, no podía entenderlo. Roman recibió un Uso Splash, pero Jimmy Uso lo salvó, permitiéndole ganar el combate y ser el jefe tribal. Aunque no lo dejaría volver a la facción tan fácil, debía manipularlo, debía asegurar su lealtad y convertirlo en un perro fiel. Roman desaparecería de la programación hasta que se enfrentó a LA Knight en Crown Jewel, y también en Royal Rumble se enfrentó a AJ Styles, LA Knight y Randy Orton en una Fatal 4-Way que él mismo provocó al atacar a todos en una lucha de contendiente número 1. Y sí, logró retener, pero lo realmente importante pasaría en el main event. Cody Rhodes volvería a ganar el Royal Rumble y le apuntaría a Roman. Nuevamente el hombre que más cerca estuvo de vencerlo lo acechaba. En SmackDown, Roman recriminaría a Rhodes por elegirlo y tratar de lograr lo imposible que era vencerlo. Pero este le diría que él terminaría su historia, mas no en WrestleMania, dando paso a The Rock. Roman en realidad estaba muy complacido. Sentía que esa lucha contra su prima era digna de un tirano como él. Y en la conferencia de prensa de WrestleMania XL, como el rey que es, eligió a The Rock. Y este proclamaría a como el más grande combate de WrestleMania, presentando un árbol genealógico de la familia real samoana, con The Rock proclamándose alto jefe tribal. Pero Cody Rhodes intervendría y elegiría a Roman como su oponente para WrestleMania, reflejando su miedo hacia Cody. Parece que el destino está sellado. Roman para este momento ya no es el mismo de 2020, el rey que tiene todo bajo control. Más bien es un tirano loco que por sus malas decisiones ha perdido el respeto y poder que tenía. El GM de SmackDown, Nick Aldis, no le teme y lo pone en su lugar. Solo Sikoa le hace frente sin temor. Cody Rhodes es una amenaza inminente y deja que The Rock lo irrespete al sentir que este lo ayudará a mantener su corona. Roman ha destruido su propio reino, al convertirse en un miedoso tirano deseoso de poder. Roman está a punto de perder aquello que lo volvía un rey, ya que no tiene reino ni súbditos fieles y solo le queda su corona, que pronto caerá ante su más grande pesadilla, Cody Rhodes. Hay historias que se vuelven aún más trascendentales de lo que pensamos. Historias que cambian el rumbo del mundo como lo conocemos. Y lo hemos visto en múltiples ocasiones en WWE. Desde la creación del show más grande de todos, combinando las superestrellas del pop con los poderosos hombres y mujeres del wrestling, creando la filosofía del Sports Entertainment, que llegaría a su consolidación en su tercera iteración, conquistando el mundo. Sin embargo, este avanza y la mentalidad también, dando paso a una nueva generación que cargaría con el peso de una compañía que caía en desgracia. Por lo cual, a veces hay que tomar medidas drásticas e ir a lugares más violentos y transgresores para lograr salvarse y alcanzar un éxito mayor. Pero todo tiene un final. ¿Y qué final más épico que derrotar a aquellos que atentaron contra ti y dejar atrás viejas riñas para construir algo nuevo? Sin embargo, el cambio no acaba y nuevas estrellas se erigen con tal de ser quienes carguen con una compañía global. Aunque también, en cierto punto debemos de despedirnos de aquellos quienes nos acompañaron y nos inspiraron mucho tiempo, sucediendo acontecimientos que parecían imposibles.
E incluso hay quienes aprenden de sus errores, encontrando su verdadero ser, logrando alcanzar su verdadero potencial, haciendo girar el mundo del wrestling a su alrededor, pareciendo imposible derrotar a este villano, hasta que un indeseable decidió encontrar su camino, igualando al padre en su éxito y buscando aquello que solo pudo rozar y soñar con tener, regresando como el innegable nuevo estandarte de la compañía, cerrando una historia, pero comenzando una aún mejor. En el canal ya hemos hablado varias veces de la historia de Cody Rhodes y Roman Reigns. De hecho, han sido 4 videos, por lo que volver a contar la historia y repasarlo realmente no me daba la gana. Sin embargo, la frase de Cody que dijo al final de su promo antes de WrestleMania, que a veces las buenas historias terminan, pero una nueva mejor comienza, me hizo darme cuenta de la magnitud de esta lucha, ya que se cerraba una era y comenzaba una completamente diferente y muchísimo mejor, la verdad. Por lo que creo que vale la pena, no quiero decir analizar, pero sí tal vez destacar los puntos que hacen darnos cuenta que el main event de WrestleMania 40 es uno de los más grandes en la historia de WWE. Es un antes y un después en la compañía, ya que no solo es un cambio de eslogan o simplemente un cambio de letra. No, la realidad es que comienza una nueva etapa sin los pecados del pasado. Esta historia comienza no hace un año o 10, comienza en 1977, cuando Dusty Rhodes batalló contra Superstar Billy Graham por el título de la WWF. Sí, así se llamaba el título, no estoy mamando. Dusty ganaría la lucha, sin embargo el campeonato no cambiaría de manos, debido a la ventaja del campeón, no pudiendo cambiar los títulos de dueño por descalificación o conteo fuera, arrebatándole su momento de gloria al sueño americano. 2 meses después de Hype Chief Peter Maivia, el patriarca del que sería conocido como linaje samoano, se enfrenta a Billy Graham por el título también. Y aunque tampoco tuvo éxito, estos 2 acontecimientos iniciaron una épica historia que duraría casi 50 años, aunque la intervención de Dusty no acabaría aquí, ya que tras disfrutar de un gran éxito en la NWA y la WCW, Dusty se convertiría en un agente de WWE y posteriormente en director creativo de NXT. Era un cazatalentos, y qué grandes prospectos traería a la empresa a su hijo Cody y un descendiente samoano, Roman. Nepotismo puro y duro. Pero ya en serio, este influiría en gran medida en las carreras de ambos en etapas tempranas, viendo el gran potencial de sus hijos de wrestling. Cody llegaría en 2007 a la compañía siendo presentado por su padre, y se esperaban grandes cosas del joven Rhodes. Sin embargo, el tiempo demostraría que tal vez sería otro hijo de leyenda que no podía llenar los zapatos de su padre. No me malentiendan, Cody tuvo cierto éxito individual y de parejas, pero se concentró tanto en salir de la sombra de su padre, con personajes cada vez más alejados de lo que representaba el sueño americano, que terminó perdiéndose a sí mismo entre tantas personalidades, hasta que la frustración lo venció y terminó copiando a su hermano, naciendo Stardust, siendo tan patético que perdía todas sus luchas y solo escuchaba voces de una profecía cósmica, y cuando escuchaba su nombre se volvía loco. Era el hijo fracasado. Por el otro lado, Roman Reigns llegaría en 2010 a la compañía y en realidad siempre se le vio un gran potencial para ser una superestrella top en WWE a futuro, ya que por donde él pasaba causaba un impacto. Desde que salía por la rampa de entrada podías percibir el porte de un campeón, arrasando en FCW y NXT con quien se atravesara. Y no se diga cuando debutó como parte de una de las facciones más importantes de la historia, The Shield, acabando prácticamente con todo el roster de WWE. Roman era imparable junto a sus compañeros y en solitario demostró que podía medirse ante los grandes como Randy Orton, escalando a tal grado de ganar el Royal Rumble en su 3er año en el roster principal y ganar el título de la WWE en 2 ocasiones en el 2015. Sin embargo, a pesar del éxito, las reacciones negativas abundaban, debido a que, al igual que Cody, trató de separarse de su herencia, siendo alguien muy genérico y aburrido. Además que debido al efecto Yes Movement, ya que tomó el lugar de Daniel Bryan según los fanáticos, la gente lo odió aún más. Era el hijo exitoso, sí, pero no se sentía como tal.
Cody y Roman estaban en etapas completamente diferentes en WWE. Mientras que uno parecía estar en la cima de la cadena alimenticia, el otro estaba en la puritita mierda tratando de sobrevivir en la jungla que es WWE. Sin embargo, si somos un poquito más perspicaces, podemos notar que ambos estaban muy perdidos. Roman se suponía que debía reemplazar a John Cena como la cara de WWE, pero nunca pudo conectarlos con los fanáticos. Sí, a Cena también lo abucheaban, pero era por razones completamente diferentes por las que abucheaban a Roman. A nadie le interesaba a Roman Reigns, The Big Dog. Era un personaje que su única gracia era ser poderoso, y eso era bastante aburrido. Era alguien muy genérico y sin ningún tipo de gracia, ni siquiera podía hablar bien en las promos. Y Cody, pues qué les digo, estaba en la puritita mierda con Stardust. Y está bien buscar tu propio camino, pero creo que nunca debes olvidar de dónde vienes, porque así sabrás qué buscas, porque te conoces completamente. Y digamos que la única manera en la que se dieron cuenta que tal vez su camino era aceptar las herencias, aceptar que eran parte de familias reales del wrestling, fue la tragedia, ya que tenían que hacer que su herencia se convirtiera en suya y que no los absorbiera. Aunque aún serían un poquito renuentes, ya que no querían ser los descendientes de. En el 2016 sería un año que marcaría a ambos. En el caso de Roman, llegaría como campeón de WWE al Royal Rumble 2016 y lo perdería ante el hijo de perra de Triple H. Y la gente ovacionó al juego. Y lo que debería de ser una coronación épica y la consolidación de Roman Reigns como un top player y cara de la compañía en WrestleMania ante 100,000 personas, solo fue la confirmación de que el camino que estaba siguiendo lo llevaría a la desgracia. Nadie vitorió, nadie abucheó, solo había indiferencia en el AT&T Stadium. Y no hay nada peor en el wrestling que la indiferencia. En el caso de Cody, quien solo escuchaba las voces que clamaban por la profecía cósmica, se callaron y se dio cuenta que su padre no estaba orgulloso. Su hijo había manchado su legado y nunca lograría ser lo que él nunca fue, y le encomendó a Cody ser campeón de WWE. Cody decidiría abandonar la WWE en busca de convertirse en un verdadero Rhodes, uno que superara el legado de su padre, cosa que no podía hacer dentro de la compañía. Esto llenó de orgullo a su padre. Sin embargo, Cody se enteraría que este fallecería el 10 de junio de 2016 debido a una insuficiencia renal. Finalmente, Cody aceptaría por primera vez su legado como una familia real del wrestling, tatuándose Dream en su pecho. Aquí se cambiarían las tornas, ya que no podríamos decir que Roman estaba siendo un fracasado como tal, ya que desde el año de 2016 hasta el año de 2020, Roman era uno de los estelaristas de la compañía. En realidad, era presentado siempre como la cara de la misma, estelarizando múltiples pay-per-view, incluso aquellos que no tenía sentido estelarizar. Fue el evento central de WrestleMania en 3 ocasiones, incluso dándole su segunda derrota a The Undertaker en el magno evento, ganando títulos mundiales, pero nada de eso importaba. La gente seguía rechazando a Reigns, sentía demasiado forzado que él fuera la cara de WWE. Le daban oportunidad tras oportunidad, quitándole oportunidades a otros wrestlers, y pese a que en el ring demostraba su poderío y ganaba muchas de sus luchas, la personalidad de Roman era vacía, lo cual quedaría claro cuando John Cena lo destruyó en el micrófono, dejándole claro que no era capaz de hacer su trabajo, y por eso era abucheado. Reigns no era el Big Dog, no era T-Guy, solo era otro descendiente de familia real del wrestling que acaparaba oportunidades. Y tal vez ese es el problema, esconder tanto tu verdadero ser, no aceptar que eres de la realeza del wrestling y fingir que eres un héroe es el problema. Cody, por el otro lado, habiendo aceptado un poco su legado, buscaría hacer justicia a su apellido. Curiosamente, cuando más trató de honrarlo es cuando no podía utilizarlo, siendo solo conocido como Cody, ya que Cody Rhodes estaba registrado como marca de WWE. Tomando esto como un reto por ganarse su apellido de nuevo. Comenzó en promociones pequeñas, donde realmente no daría el ancho luchísticamente. Además, sabía que no podía ser un American Dream 2.0, por lo que rápidamente se convertiría en lo contrario, The American Nightmare. Honraría a su padre, sí, pero a su manera, uniéndose al Bullet Club,
llevando a Ring of Honor y New Japan Pro Wrestling a una popularidad impensable. Se convertiría en campeón mundial, siendo la atracción principal de Ring of Honor. Esto elevó su ego a tal grado de tratar de tomar el control del Bullet Club, iniciando una guerra civil dentro del grupo, aunque Kenny Omega lo bajaría de huevos rápidamente. Esto ayudó para poder organizar el evento indie más grande en 20 años. 10,000 personas se aglomeraron en All In, donde Cody se convirtió en campeón mundial de la NWA. Ese título que su padre tanto apreció y ganó 3 veces, siendo la única pareja de padre e hijo en lograr este hito. Esa noche, Cody decidió ser un poco como su padre y ser un promotor, conociendo a Tony Khan para así formar All Elite Wrestling, dejando sus intenciones claras de competir con la compañía que nunca lo apreció. Cody estaba en la cima del mundo, pero mientras más pasaba el tiempo, más se notaba que Cody no pertenecía ahí. Su corazón se lo decía. No era el lugar donde él honraría la memoria de su padre, porque nunca podría ganar aquello que su padre no pudo. Además, los fanáticos querían que él fuera algo que ya no era: un villano. Cody finalmente decidiría dejar su más grande creación para perseguir aquello que lo haría sentirse completo. Necesitaba terminar su historia. Cody y Roman, como podemos notar, tienen historias demasiado paralelas. Cuando uno parece que está en la cima, el otro cae un poco más bajo. Sin embargo, al final, si nos damos cuenta, huir de sus legados hizo que ninguno de los dos alcanzara el potencial que Dusty Rhodes había visto que tenían. Roman escondiendo su linaje real y pretendiendo ser un underdog, y Cody, que pese a que irse de la WWE fue lo mejor para él y aceptó su legado familiar, la realidad es que ningún lugar se sentiría completo como en WWE. Por lo que al final ambos, ya más maduros y hartos de sentirse incompletos, tomarían sus roles e identidades para ser los protagonistas de uno de los main events más grandes en la historia de la compañía WWE. Pero aún faltaba algo que cambiaría aún más el destino de la compañía. Como saben, Roman Reigns, debido a la pandemia, se tomó un descanso, volviendo a sus raíces. Se daría cuenta de su papel regresando y ganando el título universal, convirtiéndose en The Tribal Chief, iniciando un épico reinado de más de 1316 días. Reinando la WWE con puño de hierro. Nadie podía tocar a Roman, gracias a la formación de su facción de Bloodline, asegurando victoria tras victoria. Sin embargo, esto provocó que Roman se volviera un hombre egocéntrico, violento, vengativo y errático. Él era un rey y debía ser tratado como tal. Todos debían reconocerlo, venerarlo, obedecerlo. Roman se convertía poco a poco en un tirano. Sin embargo, se sentía como así, que ese era el verdadero Roman Reigns. Y finalmente pudo convertirse en la cara de la compañía. Por primera vez la cara de WWE era un villano sin escrúpulos. Era quien más vendía mercancía, llenaba eventos como ningún otro, atraía ratings e incluso ganó ambos títulos mundiales la noche de WrestleMania 38, convirtiéndose en campeón indiscutido. Ni siquiera Brock Lesnar pudo detener al rey. Para este punto parecía que nadie en WWE lograría quitarle su trono como el más grande. Cody regresaría en ese mismo WrestleMania a la compañía, en un épico regreso. Derrotaría a Seth Rollins, siendo recibido como nunca por los fans de WWE. A pesar de sus miedos de ser recibido mal por venir de la competencia, la realidad es que Cody volvía a casa. El hijo pródigo volvía a conquistar la WWE. Aunque su ascenso parecería que se detendría por una lesión, luchar a pesar de esto y ganar hizo que los fans lo amaran aún más por su entrega. Parecía que todos los astros se alineaban para el choque entre el rey y un revolucionario, un choque generacional en WrestleMania que cambiaría la WWE para siempre. Y vaya que sería así, ya que en el verano del 2022, semanas antes de SummerSlam, se destaparon múltiples acusaciones de abuso de índole sexual por parte del dueño de WWE, Vince McMahon, los cuales datan desde casi el momento en que tomó control de la compañía en el año de 1982, abusando de múltiples empleadas de WWE a lo largo de los años, por lo cual se inició una investigación en contra de McMahon, dejando al cargo de Booker y control de operaciones a Triple H, notándose
cambios inmediatos en la compañía, como el cambio en la moral de los empleados y una mayor libertad para los atletas. El ambiente en WWE pasó de ser uno lleno de presiones y exigencias más allá de los límites a uno de entendimiento y comodidad para trabajar. Sin embargo, en abril de 2023, Vince McMahon trataría nuevamente de tomar control de la compañía, al vender WWE a Endeavor, así fusionando WWE y UFC para crear TKO Group. El trato que hizo fue ser parte de la mesa directiva debido a que tenía un 20% de las acciones sobre la compañía y tener control total creativo. Parecía que el cambio no llegaría y sería algo solamente temporal. Hasta que Janet Grant, una ex empleada del departamento legal de WWE, presentó una denuncia en contra de él, donde detalló todas y cada una de las perversiones que hizo pasar McMahon a esta mujer. Gracias a esto provocó que los funcionarios de TKO y Endeavor compraran acciones de Vince y lo alejaran por completo de los shows y funciones de WWE, y dejándolo solamente con un 4% de las acciones, perdiendo todo poder en la compañía. Por primera vez desde su formación en el año de 1953, la WWE no tenía un McMahon en la cabeza. No era dueño un McMahon. Una nueva era se estaba gestando. En el Royal Rumble de 2023, Cody regresaría a la WWE y ganaría la batalla real. Roman, por su lado, retendría su título indiscutido, aunque experimentó la traición por su locura. Y la verdad es que esta historia ya la conocemos, hay como 4 videos de esto. Pero lo importante que quiero destacar es cómo se desarrolló la rivalidad, cómo se comportaron ambos protagonistas. Roman estaba muy confiado, no solo por el hecho de tener a The Bloodline junto a él, sino que despreciaba a Cody, debido a que le señaló que él nunca había ganado uno de esos títulos mundiales. Nunca fue main event de WrestleMania, y en realidad nunca estuvo siquiera cerca de lograr nada de eso. Además, Paul Heyman le revelaría lo que su padre Dusty Rhodes le dijo en una conversación sobre Roman y Cody, hermanos del wrestling. Le dijo que Cody era su hijo favorito, pero Roman Reigns es el hijo que siempre quiso tener. Ay, un putazo dolía menos a la verga. Sin embargo, Cody nunca se doblegó, ya que había atravesado un camino largo para estar ahí. Hizo lo que Roman nunca se hubiera atrevido: salir de su lugar seguro WWE y aventurarse, buscar el éxito. Y vaya que lo tuvo. Al final, tal vez Roman es campeón y conquistó WWE, pero Cody no solo conquistó todo el mundo del wrestling, creó una compañía capaz de competir con WWE. Había superado a su padre y ganado su apellido nuevamente. Ha hecho todo lo que su padre hizo, solo le falta aquello que no pudo. Y en realidad, como sabemos, Cody no lo logró en WrestleMania 39. Roman fue más inteligente y logró vencer a Cody en el main event, dándonos una de las postales más desgarradoras de la historia de WWE. Y bueno, todo parecía acabar aquí. Otro más a la lista de Roman. Además, Lesnar parecía que venía a enterrar a Cody y dejarlo en irrelevancia. Y Roman aparecía cada vez menos en la programación. Ya había vencido a todos los retadores creíbles Roman, y todo indicaba que se retiraría a Hollywood como campeón. Pero no fue así. Cody logró dominar a la bestia y ganarse su respeto. Además, ganaría el Royal Rumble de 2024. 2 Royal Rumble seguidos. Eso no pasaba desde hace más de 20 años. Cody estaba listo para retar a Roman nuevamente, hasta que The Rock trataría de robarle su oportunidad. Aquí es donde la historia de Cody y Roman sería algo más grande que ellos mismos. Pongámoslo así, Roman es la última gran creación de Vince McMahon. De hecho, The Bloodline es la última creación de Vince. Todo The Bloodline fue idea de él, toda la historia de The Bloodline inició con él. Y es el último remanente de la influencia de Vince Kennedy McMahon en la compañía. Podríamos decir que el reinado tiránico de Roman representa la tiranía de Mr. McMahon en WWE. Una tiranía larga y donde dominaba el miedo y el control total. Y que cada vez dejar atrás esa terrible era. Mientras que Cody es esa revolución que venimos esperando desde hace años. Dejar atrás los males de viejas glorias y abrirse paso a un futuro más brillante. Cody es la representación de esta nueva era de Triple H.
Él fue quien lo trajo de vuelta a la compañía y lo quiere como estandarte de WWE, como la cara de una era completamente diferente. Ya no cambio de eslogan o de nombre de compañía, sino que cambio a una era donde no prolifere el miedo. Cody se vería en una situación realmente complicada, ya que The Rock tomó el lugar de Cody en el main event. Ya que sí, era una lucha que muchos habíamos pedido, The Rock vs Roman Reigns, pero la realidad es que no era el momento. Pero Cody se dio su lugar debido a que The Rock tenía una gran relación de respeto y amistad con The American Dream, Dusty Rhodes, por lo que hacer esto sería respetar la memoria y amistad de su padre. Al fin y al cabo, él hacía todo esto por su padre, y solo tenía que ganar el título, no debía de ser a fuerza en WrestleMania. Roman estaba muy satisfecho. Luchar contra su primo era un gran main event de WrestleMania, además era un choque de samoanos. Ambos honrarían a su familia, la más importante del wrestling. Además, vencer a un viejo de Rock era más sencillo que vencer a Cody, quien en realidad, si no fuera por Solo Sikoa, lo habría derrotado. El tirano se escapaba de su destino. Solo que no sería así. Cody al final apareció en la conferencia de prensa de WrestleMania XL, donde, dándose cuenta, gracias a los fanáticos que en realidad querían verlo terminar su historia, reflexionando que sí, en parte hacía todo por su padre, pero también por él mismo. Él quiere ser una gran superestrella, ser campeón de WWE. Los fans lo apoyan no por ser hijo de, sino que lo quieren por ser la pesadilla americana, sellando el destino. Roman Reigns vs Cody Rhodes en WrestleMania XL. Sin embargo, las cosas serían más complejas aún. The Rock entraría a la ecuación y trataría de proteger al actual líder de la familia samoana. Y vaya que Roman se escondería tras las faldas de The Rock. Roman para este punto sabía que no podía vencer a Cody por su cuenta, por lo que usó a The Rock a pesar de que lo estaba irrespetándose, llamándose The Final Boss. Pero a Roman no le interesaba, solo se aferraba a su presea, a su corona. Cody la tenía complicada, pero Seth Rollins, su enemigo, decidiría ser su escudo. Seth fue el primero en darse cuenta de lo que significaba esta lucha, que la historia de Cody era más grande de lo que se pensaba, y que permitir que Roman siguiera reinando y que The Rock hiciera lo que le plazca solo por ser parte de la mesa directiva de TKO, haría que volvieran los tiempos oscuros de Vince McMahon. Era su deber como visionario traer la revolución a una costa de su salud y su campeonato mundial pesado. Seth y Cody se unieron, esperando traer un futuro mejor para todos en WWE. Pero Roman y The Rock se vieron muy dominantes. Estaban acostumbrados a las presiones de ser main event de WrestleMania, de cargar con la compañía como su cara, de ser campeones. Y vaya que lo demostrarían, destrozando a Seth y Cody, incluso haciendo sangrar a este último. No estaban al nivel de los samoanos. ¿De verdad podrían cumplir con sus palabras? ¿O solo serían dos más en el camino de dominio de The Rock, Reigns y Vince McMahon? Lucharon en una lucha en parejas en el main event de WrestleMania XL sábado. La revolución y el control total chocaban. Durante más de 40 minutos se atacarían con todo lo que tenían. No hubo cuartel para ninguna de las dos partes. Los ataques iban y venían, soportando como podían, e incluso de The Rock abusando de su poder, cambiaría las reglas a su beneficio, quitando la descalificación, los conteos fuera. Vince estaría orgulloso de él, mientras que Cody y Seth usaban toda su voluntad para no caer. Pero la rodilla de Seth cedió y Cody quedó a merced de ambos jefes. Fue derrotado. ¿Acaso la esperanza se había perdido? Bueno, esto es lo último que se pierde. Cody entraría al main event de la noche 2 de WrestleMania. Su cara era dudosa y no sabía si era capaz de llevarse el título. Había tanto en juego y las reglas de The Bloodline le daban la ventaja al tirano, quien entraba confiado ya que físicamente era inferior, pero moralmente. Cody y Roman iniciaron este épico choque. Las tornas no se inclinaban a ninguno. Estaban bastante igualados, aunque poco a poco la moral de Cody aumentaba y por tanto comenzaba a ganarle terreno a Reigns. Poco a poco el jefe tribal se debilitaba hasta que Cody aplicaría su trilogía de Crossroads. Bueno, lo intentaría, ya que Jimmy Uso interrumpe, y la cosa se pondría muy épica, ya que muchos quienes se habían opuesto a Roman saldrían a apoyar a Cody para destronar al tirano. Jey Uso sacaría de combate a Jimmy. John se vengaría de Solo Sikoa y Reigns.
The Rock también sacaría a John Cena de combate, mientras que Seth Rollins trataría de atacar a The Rock, pero Roman lo incapacitaría. Aún así, The Undertaker, el Fenómeno y Fuerza del Orden acabaría con The Rock. Roman tenía a su merced a Cody y pudo finiquitarlo con una silla, pero ahora, siendo tan vengativo y egocéntrico, prefirió golpear a Seth Rollins y vengarse de algo que pasó en el año de 2014, cumpliendo su promesa de ser el escudo de la pesadilla americana, permitiéndole finalmente derrotar a Roman Reigns, cerrando la antigua era de Vince McMahon. Los dos hombres en quien Triple H confió y apadrinó, Seth y Cody, lograron cambiar la historia de WWE. Cody finalizó la historia, dirigiéndonos a una nueva era, una llena de esperanza. Y Seth fue el escudo que permitió la conclusión de esta tiranía. La historia de Cody y su historia, acabando con el tirano representado en Roman Reigns y The Rock. Cody logró lo que su padre nunca pudo. Y ahora una nueva historia aún mejor comienza.